Hola iglesia, Dios les bendiga, un abrazo a la distancia, sean todos muy bendecidos a esta hora de la mañana aún, el cual nos separan 15 minutos para el mediodía. Quiero dar las gracias y saludar a todos mis hermanos, el cual estamos en este equipo de oración, de ayuno, de palabra de Dios, de saludo, aleluya. A todos los hermanos que están en las regiones, que sean bendecidos, fortalecidos en la gracia, hermanos que están en el Ecuador, en el Perú, en Bolivia, todos bendecidos a esta hora en Venezuela, sean todos muy bendecidos, iglesia amada. Recuerda que esto está por terminar, aleluya, la iglesia está confinada, aleluya, a sentarnos a la mesa del Rey. La iglesia tiene una palabra profética, aleluya, el cual no nos detiene aquí en la tierra, sino, aleluya, que nuestro final es estar con el Señor, aleluya, para siempre. Todo lo que venga, todo lo que podamos, aleluya, resistir, enfrentar, no es para siempre, iglesia amada. Así que, aleluya, disfrutemos, aleluya, y pasemos las tormentas, aleluya, alabando y glorificando y descansando en el Señor. Mira que el Señor nunca nos dijo, aleluya, que no nos pasaría nada, que no pasaremos, aleluya, por los valles desérticos, con tormenta, con prueba, con tribulación. Nunca el Señor nos dijo eso. Incluso la palabra dice, aleluya, dice la palabra del Señor, he peleado la buena batalla. El apóstol Pablo escribe, he peleado la buena batalla. Aleluya. Ahora me espera la corona de vida eterna, no tan solo a mí, sino que a todos aquellos que le aman. Por lo tanto, era el último mensaje del apóstol diciéndole a la iglesia, aleluya, he peleado la buena batalla. ¿Por qué la buena batalla? Porque la palabra, aleluya, nos habilita para, aleluya, capacitarnos y pelear la buena batalla. Gloria al Señor. Es verdad, aleluya, no siempre, aleluya, es tristeza, guerra, no siempre, pero tenemos que estar siempre en la vanguardia. Siempre tenemos que estar, aleluya, con una mano alabando a Dios y con la otra mano, aleluya, con la espada, aleluya. ¿Por qué razón? Porque, aleluya, las obras malignas no se cansan. Recuerda que Él no duerme y no deja dormir a nadie. Siempre, aleluya, en este mundo vamos a tener luchas, batallas. Por lo tanto, no es fácil ser cristiano. Aleluya, no es un vaso de leche. Aleluya, hay que enfrentar cosas, aleluya, y hay que enfrentarlo así vanorilmente y bien mujercita, enfrentando a Dios. No a la primera vamos a salir arrancando, a la primera que no me resultó esto, que no me resulta, como aquel que me dijo, pastor, hay una unción para un trabajo, como pensando que hay un antídoto para que las puertas se le abran. El único antídoto que hay, le dije, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Algunos piensan, aleluya, que el Señor, aleluya, es el antídoto, aleluya. Otros predican, aleluya, como si estuvieran en el mundo de Pap y de Bill y Pap, en el mundo de las maravillas. Hermanos queridos, aleluya, eso es una falsa. ¿Por qué razón? Porque tenemos que pelear la batalla. El apóstol llegó a decir a Filipenses en Éfeso, aleluya, peleé con fieras. Y es verdad, hermanos queridos, a veces hay situaciones que parecieran, aleluya, que vienen contra nosotros como fieras. Hay situaciones que pareciera que no tuvieran salida. Hay situaciones que pareciera que nunca vamos a flotar, nunca vamos a salir adelante, hermanos queridos. Por lo tanto, es necesario armarse de valentía, armarse, aleluya, de dominio propio, aleluya, armarse también con los frutos del Espíritu, mis hermanos queridos, porque este no es para, aleluya, aquel que ronca más, o aquel más iracundo, o aquel que anda todo el día enojado. No, mis hermanos queridos, aleluya, esto se trata de frutos. Por lo tanto, si vamos a tener lucha, vamos a tener confrontaciones, vamos a tener que, aleluya, levantar nuestra voz muchas veces para poder, aleluya, decirle, aleluya, quiénes somos en Cristo Jesús. No somos cualquier cosa, somos la iglesia del Señor, tenemos poder y autoridad. Por lo tanto, iglesia amada, es necesario pararnos en la brecha, aleluya, pararnos en la brecha. Y si hay que ayunar, ayunamos. No voy a esperar que el pastor me llame a ayunar, sino que ayunaré, aleluya, por cada situación el cual enfrente. Recuerda que estamos avisados, aleluya, que a los niños, aleluya, hay que cubrirlos. Estamos avisados, hermanos queridos. Por lo tanto, si el niño
niño está enfermo, métele ayuno, métele oración. Así lo hacemos nosotros con nuestros nietos, ayuno y oración, porque hay cosas que hay que quebrarla espiritualmente. Aleluya. Si hay problema también con los hijos que están adultos, aleluya, hay que meterle ayuno y oración hasta que salga fuera, aleluya, el devorador, hasta que salga fuera, aleluya, el maligno, aleluya. ¿Por qué? Porque esas son las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Si hay problemas de vicio, si hay problemas de pornografía, si hay problemas de sensualidad, si hay problemas también, aleluya, en nuestras conductas, hay que meterle ayuno y hay que meterle oración, porque el ayuno es la única herramienta que te hace menguar la carne, hace menguar al hombre viejo. Es la única forma, no hay otro antídoto, no hay otra forma. Hay muchos hermanos que participan en las iglesias y están toda una vida, aleluya, en un asiento, pero siguen siendo los mismos, aleluya, rezongones, porfiados, siguen siendo lo mismo a su manera. Hermano, no hay otro antídoto. No hay antídotos el cual pueda hacerte morir. El apóstol llegó a decir: por causa de Cristo todos los días muero. Todos los días muero. Hay que morir a nuestra vieja criatura y alimentar al hombre nuevo. Poderosa palabra la de ayer, aleluya, dirigida, aleluya, a la conciencia, dirigida al hombre nuevo, hermanos queridos. Por lo tanto, iglesia amada, es necesario poder congregarse, aleluya, congregarse. Hay algunos hermanos que han adoptado, aleluya, la típica forma religiosa, aleluya, aparecen 2 domingos al mes o aparecen el puro domingo. Y así están, aleluya, y piensan que Dios, aleluya, están agradando a Dios, están, aleluya, y después, aleluya, se humillan y luego Dios los levanta. Hermanos queridos, recuerda una cosa, recuerda que no te juegues con la gracia, porque a veces se convierte en desgracia, aleluya, la gracia del libertinaje, porque algunos ocupan la gracia para libertinaje. No, hermanos queridos, tenemos que volvernos al Señor, tenemos que volverlo a la casa espiritual, aleluya, donde Dios derrama bendición y vida eterna. Aleluya, hagamos lo que hagamos, aleluya, estemos haciendo lo que tengamos que hacer, pero no negocie con los tiempos de Dios. Aleluya, siempre le digo a los hermanos, aleluya, este hermoso testimonio acerca de una mujer, aleluya, que estaba semi-parapléjica, se movía con dificultad, aleluya, y estaba todo el día ahí como sentadita, aleluya, haciendo sus cositas, aleluya, porque vivía con un puro hijo. El hijo trabajaba y ella estaba haciendo sus cositas como podía. Entonces, en el día del culto, aleluya, tú la veías arrastrándose con sus muletas, y llegaba a la casa, y cuando la veía el hijo: pero mamá, va a ir así al culto, va a ir así en esa condición. Y ella aleluya, poco a poco comenzaba, aleluya, a avanzar y decía: sí, porque solamente en la casa de Dios, solamente en su presencia puedo obtener un milagro. Aleluya, aleluya. No sé si el Señor la habrá sanado o no, pero lo que me impresiona es la convicción. Aleluya, la convicción de una mujer semiparapléjica, aleluya, que va, aleluya, al culto, que va a la casa de Dios a adorar al Señor, esperando un milagro, esperando, aleluya, porque los milagros no van a venir ahí cruzado de brazos, como mirando, como los laureles. Hermanos queridos, hay que pelear la buena batalla de la fe, También había un aviso, aleluya, en un Facebook que me apareció y decía: se necesitan guardias, aleluya, con capacidades, aleluya, concurso, aleluya, el OS7, aleluya, y daba la descripción, aleluya, de interés de sueldo, cuántas horas, aleluya. Me llamó la atención cuando me llegó ese aviso, aleluya, y decía: se necesitan guardias, se necesitan centinelas, se necesitan guardadores, aleluya. Así es, el reino de Dios necesita centinela, necesita guardia, necesita alguien, aleluya, que pueda decir: estaré, aleluya, velando por la obra de Dios, estaré velando por la casa de Dios, estaré velando, porque eso, los guardias se están muriendo, aleluya, los centinelas se están muriendo, aleluya, están perdiendo, aleluya, el interés, están perdiendo el primer amor, dijo, aleluya, aleluya, el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso. Sí, reconozco tu arduo trabajo, reconozco, aleluya, que te has esforzado, pero una cosa tengo contra ti: que has dejado tu primer amor.
Has dejado tu primer amor. Y ese primer amor, ¿cómo se ve? Que está, aleluya, que está activo, que está ferviente. Cuando estás en primera fila, cuando llegas temprano a los cultos, cuando estás ahí, aleluya, pendiente de la casa de Dios. Aleluya, le decía ayer a una hermana querida, decía, hermana, puede irse un poquito más temprano, porque es primera vez que Damaris, aleluya, va a coordinar. Prepare el ambiente de oración para que la hermana se sienta, aleluya, acogida. Nosotros vamos en camino. Cuando llegué a la iglesia, la mujer estaba de rodillas orando. Estaba de rodillas clamando a Dios. Y no tan solo ella, varias estaban de rodillas orando, preparando el ambiente. Qué obediencia, qué centinela, qué guarda, qué guardia, aleluya, que el cual puedan oír la voz de su pastor y poder obedecer. Porque en las cosas de Dios, hermanos queridos, ¿cómo se ve? Que el amor de Dios, aleluya, está ferviente. Aleluya, cuando somos responsables en nuestro propio horario, nos congregamos tan re poco. 2 veces a la semana. Tuve un pastor que se congregaba toda la semana, desde el día martes hasta el día domingo. Aleluya, muchos lo criticaban, muchos atrevidos, hermanos queridos, tenían tan solo 2 horas para congregarse y estaban ahí con la cara larga porque el coordinador ocupaba 2 horas para coordinar y luego venía el pastor que ocupaba 2 horas más para predicar y luego el culto terminaba en 1 hora más después, 5 horas el día domingo. Pero esta generación, hermanos queridos, perdieron. ¿Qué es lo que perdieron? Perdieron la dignidad, perdieron el testimonio, se destruyeron, hermanos queridos, quedaron familias destruidas, hijos destruidos, hermanos queridos, hombres descarriados, sin testimonio, hermanos queridos, cayeron en el pecado más horroroso. ¿Por qué razón? Porque pensaron que la iglesia era un club de padre, era un club, aleluya, donde se centra la gente, aleluya, y cuando el hombre, aleluya, estaba ahí y miraba a cada rato la hora, y como tenía varios mareados que lo rodeaban, porque estos pseudos líderes siempre tienen algunos, aleluya, mareados, entonces hablan el mismo lenguaje, entonces veía cada rato la hora, y cuando se cumplía las 2 horas, el hombre les movía la ceja y luego se iban, justamente cuando el pastor de la casa se subía al púlpito a predicar. Quedaba la mitad de la iglesia vacía. Qué triste, qué horroroso, qué pena. Muchas veces me tocó exhortarlo, muchas veces me tocó como centinela avisarle, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta lo que estás haciendo? Y él me contestaba, no, es que tengo que preocuparme de mi familia también, es que tengo que ir a comer con mi familia, es que no tan solo por iglesia, es que también tengo, y 2 horas nomás le doy Dios al Señor en la iglesia, porque mi iglesia también está en mi casa. El resultado de todo eso, un pseudo líder, aleluya, llevó a toda esa generación al pecado, a la maldad, muchos destruidos, muchos jóvenes se perdieron, crecieron esa rebelión, hermanos queridos, y hoy, aleluya, solamente tienen recuerdos de un Dios que existió. Qué pena, qué terrible, hermano, cuando tú dejas el primer amor, cuando tú dejas el temor de Dios, cuando tú dejas el compromiso, aleluya, con aquel que te llamó, estuviste enfermo, oraste a Dios, Dios te sanó, estuviste miserable, pobre, como rata, pero clamaste a Dios y Dios te abrió puertas, te dignificó tu vida, tu familia, estuviste en la cárcel espiritual, clamaste a Dios, aleluya, y Dios te sacó de la cárcel espiritual y te sentó en silla de reyes, en silla de honra, aleluya, clamaste a Dios y Dios te contestó, clamaste a Dios y hoy, aleluya, ¿qué le das al Señor? Solamente migajas, solamente lo que te sobra, solamente, aleluya, aleluya, lo que está a tu mano, hermanos queridos. No olvidemos una cosa, que Dios pesa el corazón, Dios pesa el corazón como esta generación, Dios los pesó, Dios los pesó. Dios pesó el corazón, hermanos queridos. Soy testigo, no llevo 1 año en el evangelio. He visto de todo, gente cobarde, gente habladora, gente peladora, gente íntegra, gente santa, gente comprometida, gente, aleluya, arriesgada, que le ha creído a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué te ha pasado? Has perdido tu primer amor, lo has dejado, hermanos queridos, aleluya. Así que vuélvete al Señor, porque si
lo dejaste, tiene que tomarlo. Como dice el mensaje y el último consejo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, es necesario que te limpien los ojos con colirio. Es necesario que compres oro y oro refinado. Aleluya. Y vuelva a tus primeras obras. Vuelva a tus primeras obras. Yo recuerdo, hermanos queridos, que todavía no se me ha pasado, pero he tenido lucha, he tenido batalla y he tenido que ir a la cruz. He tenido que ir a la cruz y le he dicho al Señor, vuélveme a aprender, vuélveme a encender, porque una de las cosas más patéticas para mí es servir a Dios carnalmente, es servir a Dios a mi manera. No, prefiero morirme, prefiero que Dios me levante de este escenario en la tierra, aleluya, pero hacer mi voluntad y caminar a mi modo, no, prefiero quedarme en el mundo. Discúlpame que te diga, pero prefiero quedarme, aleluya, donde todos están en el sistema, aleluya, y no servir a mi Dios, el cual ha tenido tanta misericordia de nosotros, aleluya, especialmente de mí, aleluya. Y quiero decirte que, aleluya, que el mensaje a Éfeso, haz las primeras obras y vuélvete. Aleluya, yo recuerdo, hermanos queridos, cuando recién me convertí, pasaba cantando, me sentaba cantando, me dormía cantando. Aleluya, pensaba que era mi voz, aleluya, mi don era el cantante, y no era cantante, era predicador. Pero lo que estaba viviendo en mí era la pasión por el Señor, era la motivación, aleluya, que el Espíritu Santo me estaba dando. Dejé muchos almuerzos botados, y no digo que tú lo dejas, que tú lo hagas, porque también me pasaron una cuenta, aleluya, pero tuve que aprender que no era ese el camino, sino era el camino, aleluya, del poder del acuerdo, aleluya, y tuve que hacerlo, tuve que aprenderlo, hermanos queridos. Hoy caminamos en el poder del acuerdo, hermanos queridos. ¿Por qué razón? Porque ese es el camino, pero no dejar las cosas de Dios de lado. Llegó mi tía de allá del sur, hace 1000 años que no la veo, aleluya, por lo tanto todas mis obligaciones, aleluya, las dejo botadas y las obligaciones ministeriales las dejo botadas por atender a mi tía. Hermanos queridos, aleluya, anoche hubo una persona que nos fue a ver y le dije, yo en media hora más salgo, no puedo quedarme. Entonces la mujer me dijo, usted tiene que ir a la iglesia. Sí, no puedo quedarme, otro día si venga para poder conversar y así, aleluya, y tomar un tecito. Y la mujer adulta, anciana ya, me dijo, sí, es necesario congregarse, es muy necesario, es vital, más que necesario, es vital. Una persona que no se congrega, una persona que no se habilita, una persona que no está en el primer amor, aleluya, va a paso a la muerte espiritual. Solamente recuerdos, recuerdos y recuerdos. Es como aquel, aleluya, que, aleluya, renuncia y no sirve y no se sienta a la mesa del Señor. No te sientas a la mesa del Señor. Muchos porque están en pecado, otros porque tienen pecado oculto, otros porque viven una vida de mentira religiosa. Pero los que estamos siempre en Santa Cena, aleluya, somos bendecidos, somos habilitados, somos renovados en la fuerza. Aleluya, y tú me preguntarás por qué el pastor, aleluya, siempre está, aleluya, habilitado. ¿Sabes por qué? Porque tomo la sangre del Señor y como el cuerpo de Cristo. Eso me habilita porque renueva mi pacto delante de Él. Así está escrito. Pero aquellos que dejan la cena del Señor, total, el Santa Cena, aleluya, después la practico. Viene la muerte espiritual, viene el adormecimiento espiritual y solamente se oirá, aleluya, recuerdos tras recuerdos, recuerdos tras recuerdos. Querido, estamos en época donde más tenemos que santificarnos, donde más tenemos que comprometernos, donde más tenemos, aleluya, que obedecer, donde más tenemos que buscar a Dios. Estamos en épocas finales, como dice Ezequiel, el fin viene. Por los 4 extremos de la tierra, el fin viene. Aleluya, lo que está pasando, aleluya, la guerra económica entre China y Estados Unidos, ese repercutirá a toda Sudamérica y el mundo entero. Y quiero decirte una cosa, ¿por qué está pasando esto? Porque esto se está generando la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial, y están buscando quebrar definitivamente la economía del mundo. Aleluya, para que el hombre solución, Satanás, el hombre anticristo, se presente, se manifieste y dará solución a todo dará solución. Por lo tanto, estamos en época donde más tenemos que santificarnos, donde más tenemos que consagrarnos, donde más tenemos que responder al llamado. Porque si no es así, solamente, aleluya, escucharemos: alguien se llevó a tanta gente
alguien, aleluya, una nave se llevó a la multitud de gente. Muchos hijos que nunca quisieron arrepentirse, convertirse, buscarán a sus padres. Muchos padres buscarán a sus hijos que caminaron fielmente, y todo quedará aquí en las manos del anticristo. Pero la iglesia, aleluya, que buscó, aleluya, el rostro de Dios, aleluya, que se negó, que murió, aleluya, heredará, dice el Señor, heredará todas las cosas conmigo y se sentará conmigo. Por lo tanto, iglesia amada, no juegues con Dios, no juegues con Él, no juegues al canuto, no juegues a la canuta, no juegues a la religión, porque en la religión, cuando juegas con ella, Satanás te lleva de la mano, porque a Él le importa un cristiano religioso, un cristiano que le dé migajas al Señor, aleluya. Pero aquellos, aleluya, que hemos aprendido a morir por Dios, aleluya, quiero decirte que nos espera la vida eterna. Sé que no te quedes afuera. No te quedes afuera, pueblo. No te quedes afuera. Aleluya. Te amamos, por eso que te hablamos de esta forma. Porque si no te amáramos, te dejáramos hacer lo que tú quieres. Aleluya. Porque algunos, aleluya, piensan que todo les van a decir bien. Aleluya, pero el amor no es tan solo pasarte la mano por la espalda, sino que avisarte como centinela, avisarte como un guarda, aleluya, que vela por la casa de Dios, que vela por los intereses del reino. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te esperamos, aleluya. Te esperamos el día de mañana, donde hay mujeres de fe, aleluya, y también el día sábado vamos a Padre Hurtado, y el domingo tenemos culto a las 11 de la mañana. Bendiciones a todos.